Hola, muy buenas. Mi nombre es Kimberly Vargas y en esta ocasión pues vengo a presentarles el tema de capacidad para tomar decisiones en personas con discapacidad. Este es un tema que particularmente llamó mi atención para desarrollar porque históricamente ha habido una mirada a ver con compasión a las personas con discapacidad y esto de forma consciente o inconsciente a nivel social ha permitido que anulemos la capacidad de elegir o siquiera la capacidad para tomar decisiones por parte de esta población. Y es que verdaderamente la discapacidad es un concepto que ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia, porque se ha venido abandonando esta perspectiva paternalista y asistencial de la discapacidad, donde mirábamos a la persona como un ser dependiente, necesitado de cuidado. Y hemos estado evolucionando, afortunadamente, hacia un enfoque donde podemos contemplar a las personas con discapacidad como individuos, con habilidades, recursos y potencialidades, y no solamente desde el concepto de discapacidad, sino desde la forma como lo representamos. Vemos que por acá tenemos el símbolo internacional de accesibilidad universal de la ONU. Este es un símbolo que lo que promueve es ser distintivo y sin estigmatizaciones sociales. Recordemos que los símbolos anteriores, ¿verdad? Si lo vemos a nivel histórico, pues encasillaban la representación de la persona con discapacidad hacia la asistencia instrumental o a la limitación física de movilidad. Incluso en algún momento se llegó a percibir ese símbolo como impotente o desvalido, era inmóvil, ¿verdad? Entonces se necesitaba, de acuerdo a esta evolución del concepto, una nueva mirada también a la discapacidad que fuera representada por un nuevo símbolo, esta vez que asemejaba la figura de un ser humano, pero con los brazos abiertos, que de alguna manera comunica inclusión e igualdad de acceso para todos. Y es que el tema de capacidad de toma de decisiones, vamos a ver que se representa como esa capacidad de una persona para actuar libremente, de acuerdo con la organización cognitiva que ostente en ese momento. Y esta capacidad para decidir puede verse afectada por factores relacionados a alguna alteración psiquiátrica o cognitiva, temporal o permanente. Recordemos que pues hay patologías, ¿no? Condiciones en particular que en muchas ocasiones inhabilitan a la toma de decisiones por parte de personas con discapacidad o edades avanzadas que pueden ser de tránsito temporal, por ejemplo, los delirios o alguna dificultad de confusión o desorientación, ¿no? Particularmente en los adultos mayores que tienen una tendencia a desorientarse cuando los cambiamos de contexto, ¿verdad? Entonces sí saber que, bueno, que hay momentos en donde esta toma de decisiones está condicionada a la temporalidad, ¿no? Por la existencia de factores que la predisponen o la sostienen, a como también pues vamos a tener la presencia de condiciones permanentes que podrían limitar también la toma consciente de decisiones sobre sí mismos. Y es que cuando hablamos de la capacidad de toma de decisiones, estamos hablando de las decisiones que tienen para tomar opinión y parte sobre su propia salud, sobre los asuntos económicos o sus bienes, sobre su vida personal o incluso sobre asuntos en materia jurídica. Entonces, pues lo que busca este ejercicio de autonomía en la toma de decisiones para las personas con discapacidad es legitimar precisamente esa promoción de vida independiente. Y es que a nivel de algunos elementos que tenemos que considerar para conocer si esta persona cuenta con la capacidad para toma de decisiones, es entender en primera instancia si comprenden la información relevante que se les está otorgando. Si esta información la pueden usar bajo el análisis de su propia situación y si son capaces de poder prever contingencias o escenarios favorables, así como tener la capacidad para expresar esta decisión y por supuesto la ejecución conforme. Es que cuando vemos un poquito materia de estadística, ¿no? De números, la Organización Mundial de la Salud nos comenta
que alrededor de un 10% de la población mundial, lo que significa aproximadamente 650 millones de personas, viven con una discapacidad, siendo esta la mayor minoría del mundo, la más numerosa, ¿sí? Vemos que también estudios comparativos sobre la legislación en materia de discapacidad indican que solo 45 países cuentan con leyes contra la discriminación y otro tipo de leyes específicas a personas con discapacidad. Apenas 45 países de los 194 países soberanos reconocidos por la ONU. Entonces vemos que todavía tenemos en materia de derechos humanos un gran trayecto que caminar. Y vemos que también datos de la UNESCO nos comunican que el 90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela. Entonces, ¿cómo vamos a promover, ¿no?, esta capacidad de análisis, esta discriminación de opciones, ¿no?, para desarrollar precisamente este principio de autonomía? Entonces, a modo de conclusión, de introducción, vamos a mirar este video, que pues este video lo que pretende es generar introspección, ¿sí? Que ustedes por un momento puedan colocarse en el lugar de las personas con discapacidad e imaginarse viviendo en un mundo donde tu opinión no es tomada en cuenta. Imagine a world where you're not allowed to make your own choices. Others would decide if you can work, own things, get married, or vote in elections. A world where you're not even allowed to live with the people you love. And all these rights that everybody else has could be denied to you. This is the reality for many of us. Every year, many people with disabilities lose their legal capacity. This is the ability to make legally binding decisions for ourselves. We are placed under the guardianship of the state, a family member, or an institution, and lose control over our lives. Many are forced to undergo medical interventions like sterilization, forced medication, and other forms of violence and torture because others decide that we must be fixed to become what society calls normal. Some of us are locked away because we're seen as a threat to ourselves and to others. Labeled and segregated, people with disabilities are stripped of our legal capacity by laws that should protect us, but instead let others decide on our behalf. It is time to end this and make sure we all get the support we need to make our own choices. This is supported decision-making. It allows people with disabilities to exercise our legal capacity by helping to obtain and understand information, evaluate possible alternatives and consequences of a decision, and express and implement our own choices. Support may come from a friend, a family member, or anyone we trust. Legal capacity is essential to live our lives according to our will and preferences, just like everyone else. Cuando imaginamos a una persona como la de la diapositiva, una persona con una discapacidad física, con asistencia instrumental o una limitación en su modalidad, pensamos, bueno, es una persona que tiene capacidad de autonomía, puede generar autoconciencia e incluso capacidad de autorregulación de sí mismo. Entonces consideramos que tiene capacidad de análisis para la toma de decisiones. Entonces ellos sí pueden. Consideramos que una persona con una discapacidad física o sensorial, ¿no? Ceguera, sordera o incluso una discapacidad visceral que las vamos a considerar como estas que podrían sostener ciertas enfermedades crónicas. Por ejemplo, la cardiopatía es un padecimiento o una patología que podría limitar el funcionamiento, ¿no?, en el trabajo o en el funcionamiento en nuestras actividades diarias, así como, por ejemplo, la diabetes o de pronto la insuficiencia renal crónica en sus estadios avanzados, cuarta o quinta fase de la enfermedad, donde podríamos tener diálisis peritoneal, ¿verdad? Entonces, pues estas
discapacidades, aunque sí limitan cierta participación en la comunidad o en la rutina, pues no limitan la toma de decisiones o la capacidad de opinar sobre sí mismos. Sin embargo, cuando pensamos en discapacidad intelectual, discapacidad psíquica o psicosocial, o incluso en aquellas concomitantes, la aparición de una o más en un mismo individuo, de pronto consideramos que ellos no, ¿sí? Socialmente no son capaces, no deben, no pueden. Es así como se ha pensado históricamente, pero sin embargo lo que piense la mayoría no siempre es lo correcto. Y vamos a ver que aunque nos resulte aberrante y chocante, a las personas con discapacidad intelectual o psíquico-social en la comunidad muchas veces, se les ha visto como anormales, diferentes, minusválidos, cabeza huecas, estúpidos, disminuidos, válidos, tontos, retrasados, bobos o locos, ¿sí? Y aunque por supuesto que este lenguaje está completamente censurado y equivocado, muchas veces todavía se escucha en la comunidad. Todos reconocemos a aquel miembro de la comunidad que cuenta con alguna discapacidad intelectual y la gente le llama así. La gente lo discrimina de esta forma, ¿sí? Y algo que sí nos tiene que quedar claro es que el término correcto para referirnos a una persona con discapacidad es precisamente el que ha escrito Bart Simpson 1000 veces en esta pizarra. Se dice persona con discapacidad, se dice persona con discapacidad, se dice persona con discapacidad, ¿sí? Pero vean ustedes esta crítica o esta sátira con esta caricatura, donde vemos a una persona con discapacidad al lado de una persona sin discapacidad. Y este le dice, ¿cómo tendría que llamarle? Discapacitado, persona con... Y de pronto le dice, Alberto, mi nombre es Alberto, ¿no? Porque en muchas ocasiones, en vez de ver su condición humana, estamos viendo o teniendo una tendencia a priorizar su discapacidad, ¿sí? Y entonces es cuando vemos, ay, ¿cómo se llama el de muletas? ¿Cómo es que se llama el de silla de ruedas? En vez de decir, ay, ¿cómo es que se llama el que es bien chistoso en la clase o el que de pronto es el más listo en matemática, ¿no? Y es que como bien decía Robert Hensel, conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades, ¿sí? Y es que lo más importante a la hora de pensar en la integración de las personas con discapacidad es precisamente contar con ellas. ¿Qué quiere decir esto? No hacer las cosas por ellos, no tomar decisiones por ellos, porque muchas veces de forma consciente o inconsciente o incluso con buena voluntad estamos anulándolos de su participación sobre sus propias vidas, siendo ellos sus protagonistas y los más interesados, ¿sí? Incluso ellos tienen que tener la posibilidad de equivocarse y de volver a intentarlo, porque si no con esto estaríamos irrespetando los 4 principios de la bioética, el de no maleficencia, el de justicia, el de beneficencia y el de autonomía, ¿sí? Y históricamente se han irrespetado, pero estamos en un momento en el que el desarrollo de los derechos humanos para las personas con discapacidad nos está permitiendo incluirlos. Ahora contamos con leyes que los respalden, ¿sí? Y es que realmente una persona con discapacidad no puede ser sometido a un arreglo específico. ¿Qué quiere decir? Que no podemos institucionalizarlos o buscar albergues o familias solidarias para que permanezcan ahí. No podemos hacerlo si ellos están completamente en contra. Y es que verdaderamente tenemos que reflexionar en cuáles son las barreras de nuestro entorno, ¿sí? Han habido muchísimos avances en materia de inclusión comunitaria. Ahora contamos con medios de transporte que ya cuentan con rampas, con ascensores, con accesos a las personas con discapacidad, pero a pesar de eso, todavía sigue habiendo presentándose una gran barrera social o actitudinal. ¿A qué me refiero con esto? Son estas oportunidades negadas, son estos servicios de asistencia con mala actitud, son esta percepción o esta misión desde la compasión, desde la lástima o incluso desde la sobreprotección, la indiferencia o el rechazo. Y es que sí, nuestras unidades de transporte están habilitadas desde la creación de la ley 7600 de igualdad de oportunidades, ¿sí? Pero cuando el chofer del bus de pronto ve a una persona con discapacidad
en la parada del autobús, ya hace un gesto. Qué pereza, me tengo que bajar, tengo que activar la rampa, de pronto está lloviendo, ya voy retrasado de la carrera, ¿sí? Entonces vemos que podemos tener los medios para la inclusión, pero no tenemos la actitud, convirtiéndose precisamente en una de las grandes barreras. También una de las grandes barreras es a nivel de información y comunicación, porque la información estatal y gubernamental sí es traducida en lenguaje lesco o braille, ¿sí? Pero toda aquella que no tenga que ver con el Estado, no. De pronto quiero hacer un préstamo, de pronto quiero adquirir un crédito y entonces no, la información resulta ser confusa, no la logro entender, es completamente inaccesible, su lenguaje es complicado, ¿sí? Vemos que también, por supuesto, las barreras a nivel físico o arquitectónicas. Tenemos obstáculos, los diseños son inadecuados, hay inexistencia de rampas, ¿no? A pesar de que muchas comunidades sí ya cuentan con estas facilidades, es importante mencionar que el pasado 29 de mayo se celebra el Día Nacional de la Persona con Discapacidad aquí en Costa Rica. Y dicho sea de paso, la conmemoración de los 25 años de la creación de la Ley 7600. Y pues en el lugar donde trabajo se crea un marco de actividades para poder sensibilizar y generar introspección sobre precisamente la población con discapacidad, ¿no? Y uno de los expositores nos mostraba con videos como si en nuestras aceras que encontramos guías para las personas con discapacidad visual, como hay rampas para las personas con discapacidad física o de limitación funcional. Pero cuando esta persona ya se encuentra en la comunidad, quiere entrar a una tienda para hacer alguna compra, llegar a la carnicería o pasar a la panadería, vemos que no todos los negocios, ¿verdad?, son accesibles para las personas con alguna discapacidad, ¿sí? Y es que, como bien decía Thais Frota, si un lugar no permite el acceso a todas las personas, en definitiva ese lugar es deficiente, ¿sí? Así que desde nuestro rol profesional o civil, desde la comunidad, tenemos que ser agentes de cambio y buscar hacer visible lo invisible. Y es que desde la provincia hermosa de Guanacaste, vemos que se han reunido bastantes esfuerzos para poder acercar experiencias a las personas con alguna discapacidad, en este caso física o de movilidad. Y vemos que Playa Hermosa Guanacaste pues ha creado este puente, ¿no?, para facilitar esta experiencia de ir al mar. Pero parcialmente le llamaría éxito porque miren cómo lo promocionan en el rótulo. Exclusivo para discapacitados, ¿no? El término correcto, persona con discapacidad. Vamos aquí priorizando en este rótulo la discapacidad sobre la condición de persona. Y vemos también con datos publicados por el Centro Morfo, que es un centro de vida independiente aquí en Costa Rica, ubicado en San Isidro de General, que es uno de los más famosos a nivel latinoamericano. Ellos también nos muestran la realidad social. Nos dicen que el 58% de las personas con discapacidad carecen de empleo y el 42% de ellas participan de actividades económicas de remuneración más bajas que el resto de la población. Y es que está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, pues no sirve de mucho. Y es que sí cabe la oportunidad de reflexionar, ¿no?, sobre qué es vida independiente, ¿no? Porque muchas veces creemos que vida independiente se trata de mí, pero vida independiente se trata de todos, lo que significa para todos, ¿no? Y para Carlos Barrante Ulloa, abogado, activista de derechos humanos y persona con discapacidad, él nos dice que una vida independiente es una vida como cualquier otra, con la posibilidad de transitar por la comunidad, hacer compras, casarse, votar y trabajar. Incluso en una de las ponencias que tuve la oportunidad de asistir sobre el modelo social, ¿no?, él explicaba y presentaba este video que de pronto por un tiempo de extensión del video no lo vamos a ver, pero les dejo el link por si desean consultarlo. Este es el video donde habla la historia de Luis G. Dice, un día en la vida de Luis, ¿sí? Luis es una persona con discapacidad que adquiere su discapacidad en el año 2013 por un accidente en una poza. Y él comenta cómo a pesar de esto, luego del accidente y de algunas limitaciones a nivel físico y de movilidad,
Él logra casarse, tener su hogar propio, su casa y su trabajo. Entonces, como su vida, gracias al apoyo de los asistentes personales, tiene autonomía y tiene independencia. En el video se muestra cómo todas las mañanas llega un asistente a vestirlo, a bañarlo y a que pueda desayunar con su familia, ¿verdad? Como al mediodía lo va a dejar al trabajo y a mediodía llega otro asistente para asistirle en su alimentación, pues si hay que hacer algún mandado en el centro, ir al cajero por dinero, ¿no? Y al final del día, después de su jornada laboral, como su tercer asistente, llega para asistirlo, van a comprar el pan, que es una obligación de Luis en el hogar, lo regresa a su hogar, lo prepara para la cena y alimenta a los peces porque es también una de las obligaciones de Luis. Vemos cómo Luis perfectamente se puede hacer cargo de sus tareas y responsabilidades con este maravilloso apoyo de los asistentes personales. Y es que algunas personas piensan que las personas con discapacidad no pueden casarse, vivir solos, tener mascotas y manejarse de forma independiente, ya que prevén sus limitaciones basados en su condición de discapacidad. El otro día estaba viendo uno de estos famosos videos, ¿no? de TEDx, y una persona con discapacidad en su discurso motivacional nos invitaba a reflexionar que hay muchas cosas en su vida que no son naturales o normales. Y nos decía, por ejemplo, el otro día me tomé una fotografía con mi perro y tenía 400 likes, montones de reacciones, y la gente comentaba, sos un campeón, te admiro, eres un guerrero, eres impresionante. Y él pues agradecía todos estos comentarios, pero al mismo tiempo hacía la reflexión de que cuando ustedes suben una foto con su perro en sus redes sociales, la gente les dice eso. Son maravillosos, son guerreros, te admiro mucho. Entonces nos invitaba a esta reflexión de que, de alguna u otra manera, la sociedad sigue viendo y mirando a la persona con discapacidad desde la compasión, probablemente desde la lástima, ¿sí? Y esta es una de las películas que a mí me han llamado muchísimo la atención. I am Sam, yo soy Sam. En mi formación pregrado, en un videoforo, en un conversatorio, tuvimos la oportunidad de analizarla. Yo la quería traer a colación precisamente por su aprendizaje, por su enseñanza. Sam es una persona con discapacidad intelectual que deja embarazada a un indigente. Y el día del alumbramiento, en el momento que dan a luz a Lucy, esta indigente abandona a Sam y a Lucy a su suerte. Sam afortunadamente contaba con el apoyo de una vecina que pues, padecía un trastorno de ansiedad preexistente, pero que no le limitaba para orientarlo en las comidas, en el apoyo, en las medicinas, no en la forma de crianza. Lo que pasa es que cuando Lucy crece y llega a equiparar la edad cognitiva de Sam, comienzan los conflictos, porque la niña ha entendido que su padre tiene dificultades para ciertas cosas. Entonces comienza a venir en juego la mentira, a venir en juego la manipulación y se comienza a generar un problema ético-legal, ¿no? El gobierno interviene porque se cuestiona la capacidad de él como padre para la custodia y crianza de esta niña. Y por supuesto que en esta película, desde la moral, uno se sorprende por la capacidad de amar que tiene este padre biológico y comprende y entiende su derecho a ser su padre, su derecho a la crianza. Pero también uno se preocupa por los retos, ¿no? que puedan presentarse en esta labor de crianza. Entonces esto es una realidad que no solamente se queda en los cortometrajes o en el mundo del cine, ¿no? sino que también se vive en la realidad. Pues hay casos en la vida real donde hemos visto padres con una condición de discapacidad intelectual que han logrado con asistencia, apoyo familiar, tener una gran labor de crianza ejerciendo su paternidad. Y vemos cómo también han habido casos quizás más polémicos, quizás de muchísima más mediación o participación mediática, ¿no? Este es un caso de Brasil, hace 8 años atrás. Está Gaby, que es la madre, que es una persona con una condición de síndrome de Down. Está Fabio, que es el padre, que tiene una condición de deterioro cognitivo, ¿sí? Y está Victoria. Y los medios de comunicación en este momento decían, persona con síndrome de Down y persona retrasada mental tienen una bebé sana. Miren qué grosero el titular, ¿sí?
y sana. ¿Qué quiere decir? Implícitamente que sus padres no son sanos por esta condición de discapacidad, ¿no? Entonces había una locura mediática en este caso porque se cuestionaba si podrían ejercer su patria potestad, ¿sí? Al final se determinó que ellos a nivel jurídico logran ganar el juicio, ¿no? Y ser los padres legales y tutores legales de Valentina, y pues lo han hecho con muchísimo amor y lo han hecho con mucha comprensión y también con apoyo y compañía de su sistema familiar, que en este caso eran los padres y la abuela las que los estaba acompañando. Entonces vemos que este es el derecho a la vida independiente. Y es que este es un movimiento que nace en los años 60 y 70 en Berkeley, California, ¿no? Donde se promueve precisamente la autonomía, el derecho de decidir por mí mismo, el derecho de poder tomar decisiones, aunque estas deban ser acompañadas o orientadas. Entonces, siempre hay una gran raíz en los dilemas éticos, precisamente en estos casos, porque a veces pensamos, ¿no? Que alteraciones, por ejemplo, psíquicas, sean deterioros cognitivos o demencias, o de pronto padecimientos mentales, como el trastorno de depresión mayor, el trastorno de bipolaridad, que de pronto estamos en una fase de manía o depresión profunda, donde nuestro juicio es parcializado, donde no estamos en ese momento capacitados para una toma de decisión consciente. ¿Sí? O podíamos estar experimentando algún brote psicótico, ¿no? Que impida la toma de decisión consciente de estas personas, o incluso alguna alteración de corte neuropsicológico, como por ejemplo lesiones cerebrales, como los accidentes cerebrovasculares, la parálisis cerebral, los traumatismos, o quizá lesiones neurológicas adquiridas como el síndrome de Rett, ¿no? Que es progresivo y degenerativo. Entonces, vemos que hay un gran dilema ético sobre si este tipo de padecimientos pueden o no pueden, ¿no? Tomar decisiones sobre sí mismo. Y es ahí donde tenemos que evaluar precisamente los principios de vida independiente, que promueven la capacidad de elegir, que fortalecen la capacidad de vivir en comunidad no recluidos y con participación activa en los consejos municipales o en las actividades cantonales. Vemos también que tenemos la oportunidad de poder tener ayuda de grupos de pares y de respetar los derechos humanos y civiles, así como la oportunidad de asumir riesgos, ¿sí? Y es que los modelos de discapacidad a nivel histórico pues se han clasificado en estos tres grandes momentos: el enfoque tradicional o de prescindencia, el enfoque médico o rehabilitador y el modelo social o de derechos humanos, ¿sí? Tres distintas épocas y distintas formas como percibíamos la discapacidad. Y es que en el primer modelo vemos cómo se eliminaba a la persona o se le escondía. Eran considerados como maldición o castigo divino y eran percibidos con ojos de lástima. No tenían opinión. Vemos cómo en este segundo momento, en el enfoque médico rehabilitador a nivel histórico, se trata de normalizar a la persona con discapacidad, pero se considera sujeto de cuidado, de vigilancia constante, y se centra en la falta de funcionamiento físico o mental, en identificar cuál es la discapacidad, ¿sí? No se creía que no tenían control de sí mismos y que tampoco podían opinar. Pero vemos cómo afortunadamente en el tercer modelo se reconoce a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Tiene una inclusión a eliminar las barreras, ¿no? que se puedan presentar a nivel sociocomunitario. Y vemos también cómo el problema no está en la persona, se dirige a su entorno, a un entorno donde no hay accesibilidad para todos. Y vemos cómo las personas con discapacidad en este nuevo paradigma toman el control de sus propias vidas. Y es que desde el código moral chino del Santai vemos esta diapositiva de estos famosos monitos, el que no escucha, el que no dice nada y el que no ve, ¿verdad? Y es que todos en algún momento de nuestra vida, cuando fuimos pequeños o somos adolescentes o adultos, hemos sido testigos de violencia o discriminación hacia una persona con discapacidad. En aquel momento no conocíamos de leyes, en aquel momento no sabíamos qué hacer y decidimos no decir, no ver y no escuchar el mal, la injusticia o la desigualdad. La pregunta es si lo vamos a seguir haciendo. La pregunta es si vamos a seguir actuando de esta forma o vamos a seguir a proteger los derechos de las personas. Porque
Un derecho no es alguien que te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar, ¿sí? Y entonces vemos cuando afortunadamente en el año 2006 la Organización de Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve precisamente en el artículo 19 el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad. Y en el artículo número 12, la igualdad jurídica, o sea que se igualan y reconocen como personas ante la ley. ¿Sí? Esto es un gran avance en los derechos humanos, pero también representó una gran contradicción en la legislación de nuestro país, que todavía se regía por el derecho romano, en donde los términos de insania y curatela pues contradecían la convención. Y es que recordemos que en ese momento la insania era todo este trastorno o perturbación de las facultades mentales. Entonces se buscaba en una persona con discapacidad alegar locura o falta de cordura, ¿sí? Para que estuviera al cuidado de otros. Y era precisamente el curador, generalmente un miembro de la familia, el que cuidaba a esta persona, entre comillas, de provista de razón. Así consideraba la ley, de forma que se anulaban sus derechos y que la persona curador podría tomar decisiones sobre sus bienes, de la persona con discapacidad, sobre su vida, sobre su realidad, ¿sí? Y es que lo que sí tenemos que tomar en consideración y pues brindarle una gran importancia es que la Convención es un tratado internacional de derechos humanos y los tratados son superiores a la Constitución de cualquier país. Entonces, en Costa Rica, antes, en el antiguo panorama, a pedido de las familias, un juez podía ordenar la valoración mental de una persona con discapacidad para determinar sus limitaciones, las que pudiera presentar y solicitar el proceso de salvaguardia, ¿sí? Pues afortunadamente con la llegada al paradigma de los derechos humanos, se lucha por una decisión informada de la persona con discapacidad sin condicionar la toma, ¿no? Por parte de su facilitador, ¿no? De forma que se evita la exposición a abusos de la persona con discapacidad. Entonces la gran pregunta es, ¿y cómo Costa Rica promueve la igualdad jurídica y la autonomía de las personas con discapacidad? Sí, vemos en una línea de tiempo que en el año 1996 se promueve la creación de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades. En el año 2006, la Convención de Derechos Humanos de la ONU pues realiza estos cambios, ¿no? En cuanto a los artículos que favorecen la autonomía a la persona con discapacidad, y que Costa Rica en el 2008 con la ley 8661 ratifica esta convención. La ratificación quiere decir que Costa Rica está de acuerdo con todo lo que dice la convención, ¿sí? Por supuesto que al estar de acuerdo hay un gran conflicto legal y es por eso que en el año 2009 se presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la promoción de autonomía personal de las personas con discapacidad. Curiosamente, este proyecto estuvo 7 años engavetado hasta que fue en el año 2016 que se da la aprobación con la ley 9379 de la autonomía personal. Entonces, Costa Rica dio un gran paso sólido hacia la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, pasando de un modelo de sustitución a uno de toma de decisiones, ¿sí? Está la famosa ley de autonomía personal por el derecho a decidir mi proyecto de vida. Y es que en esta ley hay 3 importantes avances que es fundamental poder definir, ¿no? El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, que conocemos como CONAPDIS y que antes era llamado el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, nos brinda la figura y la asistencia de lo que llamamos asistente personal. Entonces, por solicitud directa al CONAPDIS, la persona puede contar con la asistencia activa en el baño, en las labores de alimentación, en la asistencia de movilidad, ¿no? O en los requerimientos o necesidades de la persona con discapacidad. Bien dice la ley que si la persona con discapacidad cuenta con una pensión
puede pagarle al asistente personal sus servicios. Estos asistentes son formados por el INA, Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿sí? Y que si no cuenta con recurso económico, el CONAPDIS, de acuerdo a una valoración psicosocial, podría brindar este pago de servicios. Vemos también cómo hay un segundo avance que tiene que ver con el tema de la legislación de igualdad y de garantizar, la igualdad jurídica de la persona con discapacidad. Entonces se vislumbra el término de persona garante, que esta figura pues cumple con la función, ¿no?, de asistir, no de tomar decisiones por la persona con discapacidad, de apoyarlo en la elección, de medir las consecuencias de las opciones que se le presentan y de respetar y promover los derechos de la persona con discapacidad. Vemos que uno de los terceros avances de esta ley es que también se facilita el acercamiento a la necesidad de servicios de apoyo o productos, promoviendo en todo el sentido de la palabra la autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, pues, haciendo una recapitulación, tenemos estos tres avances: la asistente personal, a quien se solicita, a CONAPDIS; la persona garante, a quien se le identifica, al Poder Judicial; y si necesito apoyo o instrumentalización, ¿a quién se le solicita? A CONAPDIS también, ¿sí? Recordemos que, por supuesto, que esta ley ha sido muy joven y en materia jurídica podrían haber excepciones importantes. Y es que solo en casos francamente excepcionales de máxima vulnerabilidad se podría citar la figura sustitutiva que prevalecía en el modelo anterior, ¿sí? La conocida salvaguardia, con la debida supervisión del Estado. Esto es, en caso de que la persona tenga algún daño neurológico importante que le limite su comunicación, ¿no?, o la toma de decisión por sí mismo. Y esto es un aspecto importante en la reforma, porque la persona legitimada para solicitar la salvaguardia es la misma persona con discapacidad, ¿no? Sin embargo, si esta persona no se encuentra con la capacidad de comunicar sus deseos u opiniones, en este caso sí se le otorgaría a la familia la capacidad para hacerlo, ¿sí? Entonces, pues vemos que sí existen estas excepciones a la ley. Y es que yo también cuento, dice esta diapositiva, ¿no?, que definitivamente no se puede hablar. Vean el hashtag, nada de nosotros sin nosotros, no más incapacitaciones judiciales por razón de discapacidad. Entonces, a través de la creación de esta ley, las personas con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial son capaces de poder tener derecho al sufragio del voto, son capaces de contraer nupcias, tienen la capacidad para recibir herencias y administrarlas, y también el pleno derecho para poder vender y comprar sus propios bienes. Tienen completamente el derecho para disfrutar a plenitud de su sexualidad y de tomar decisiones sobre su propio cuerpo también, ¿sí? Vemos que además también cuentan con el derecho de poder decidir sobre la crianza de sus propios hijos. Entonces, tenemos a una persona que con asistente personal puede ser autónomo y también con un consejo de un garante puede tomar decisiones acompañadas sobre sí mismo. Y es que verdaderamente la discapacidad no significa incapacidad. Y es que un principal avance que debemos destacar con la creación de esta ley en nuestro país es que la persona pasa de ser objeto de derecho a sujeto de derecho. Y esta terrible confusión donde veíamos a la persona con discapacidad desde un panorama de compasión y sobreprotección, realmente a la larga lo que permitieran abusos y anulación de las opiniones o elecciones de las personas con discapacidad. Entonces, recapitulando y para concluir, antes las personas con discapacidad se consideraban interdictos, que esto quiere decir que no tenían capacidad jurídica, y ahora las personas tienen capacidad jurídica, son titulares de sus derechos. Esto con un sistema de toma de decisiones con apoyo e incluso
con un modelo que se llama toma directiva anticipada, ¿sí? Cuando les hablaba de estos trastornos psíquicos, de trastornos bipolares, depresión o brotes psicóticos, la persona puede de forma anticipada tomar decisiones sobre sí misma. En caso de una crisis, sé que mi familiar tal tome decisiones sobre mí. En caso de una crisis, prefiero ser institucionalizado o quiero dejar claro que no quiero ser institucionalizado, ¿verdad? Entonces está este modelo de poder contemplar sus opciones y tomar decisiones anticipadas previendo algún episodio de incapacidad temporal para la toma de las mismas. Y es que también está el Centro de Vida Independiente del que antes les hablaba, que esta gente realiza un trabajo maravilloso como promotores de vida independiente, ¿sí? Son también formadores de asistentes personales avalados por el gobierno y tienen un proyecto hermosísimo de jornadas de vida independiente donde personas con discapacidad fortalecen, empoderan y promueven la vida independiente y la autonomía en otras personas con discapacidad, ¿sí? Asimismo, también los invito a que si ustedes llegan a conocer de alguna discriminación, algún maltrato o injusticia perpetrada hacia una persona con discapacidad, se permitan ustedes conocer los teléfonos de denuncia del CONADIS o bien de la Defensoría de los Habitantes para procurar la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos humanos y civiles de todos nuestros habitantes, ¿sí? Porque al final, como decía Ron Higgy, aléjate de los que te compadecen y acércate a quien te estimule. Muchísimas gracias.